Le damos a grabar y ya está. Bien, entonces, vamos a compartir nuestra diapositiva. Y yo para qué había abierto el Q10. Con ustedes hicimos sí, con ustedes hicimos el foro, ¿cierto? Sí, Sí, ya. Entonces no tuvieron problemas. Entonces ya con ustedes estamos también completamente al día. Bien, ya. Entonces, estuvimos conversando al inicio de la clase pasada sobre el valor del dinero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo estuvimos viendo? sí, Sí, correcto, sí, muy bien. Entonces luego hemos visto las funciones del dinero, ¿sí? Y hemos estado revisando algunas cosas de algunos conceptos importantes del sistema financiero peruano, ¿cierto? Hemos hablado del Banco Central de Reserva, hemos hablado de la banca comercial, sí, hemos dicho la diferencia que hay entre las cooperativas de ahorro y crédito y la banca comercial, ¿verdad? Me imagino que ya les debo haber dicho en aquel tiempo, ¿no? Que la diferencia, la gran diferencia que hay es que en las cooperativas estamos hablando de fondos, de grupos de personas, ¿cierto? Estos grupos pueden ser generalmente, y lo son, ¿no? De los sectores de la economía, ¿no? Asociaciones de productores, agropecuarios, asociaciones de productores ganaderos, asociaciones mineras, asociaciones pesqueras, ¿no? De personas que se juntan para ir entregando su dinero, ¿no? Y que éste vaya dando vuelta como en una junta, pero que a cada quien le pueda corresponder la posibilidad de un préstamo. Al ser devuelto el préstamo con una cierta cantidad de intereses, ese fondo va creciendo y ese es el T de la cooperativa. ¿De acuerdo? Entonces es más o menos de la misma forma que las llamadas otras instituciones financieras que realizan una operación parecida, ¿no? Pero las instituciones financieras como las cajas rurales, ¿no? De alguna forma se asemejan más a la banca comercial que las cooperativas. Las cooperativas siempre son muy parecidas al tema de las juntas, ¿no? Ahora han empezado a reflotar, ya hace tiempo que habían dejado muchas de ellas de funcionar a raíz de que hubieron algunos problemas financieros o problemas de liquidez causados por el tema inflacionario que se produjo sobre todo en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Por ahí empezaron a bajar. Ya, de las cajas rurales también debimos haber hablado aquel día, ¿no? Del apoyo que reciben en la parte de la parte estatal, ¿no? Así por ello están las cajas rurales muchas veces ayudadas en su sostenibilidad a cargo de las municipalidades. Por eso es que encontramos la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, la Caja Municipal de Sullana, la Caja, ¿no? Cajas municipales porque están de alguna manera subsidiadas o apoyadas en su sostenibilidad por la parte municipal, ¿no? Entonces, por ahí, a pesar de que muchas de ellas sí han logrado, por el mismo movimiento del dinero, han logrado superar y actualmente pues están muy similares al tema bancario, ¿no? Al tema de la banca comercial, incluyendo los servicios que se puedan estar brindando en estos bancos, ¿no? Entonces, el crecimiento ha sido impresionante en el tema de las cajas rurales. En el tema de los fondos de inversión, ¿qué es lo que no se haya podido decir? Los fondos de inversión generalmente son los fondos mutuos, ¿no? Y es cuando un grupo de empresas, cuando dos o más empresas se reúnen con la finalidad de canalizar sus fondos hacia un tercer lugar, es decir, esos fondos se canalizan para ser reinvertidos en otro lugar y luego ya viene la repartición, el reparto de utilidades, dividendos, incremento del valor de las acciones, o de los títulos valores que puedan tener en el exterior o de las inversiones mismas, ¿no? En cuanto las inversiones comienzan a crecer, ¿no? También
como es un fondo mutuo, para las empresas que están trabajando juntas, pues obviamente también empiezan a crecer los capitales, ¿no? Son fondos mutuos, ¿ya? Y en las AFP, ¿estuvimos hablando de las AFP en este salón o no hemos hablado mucho? ¿Estuvimos hablando de las diferencias con la OMPE? Sí, mi sí se habló. Con la OMP, no, mi. Con la No. OMPE, con la ONP. Con la OMP, sí. Bueno, cuando estaban, sí, más o menos. Más o menos, no se habló mucho ya, bueno. No. Entonces, bueno, lo que pasa es que aquí hay un tema interesante con el tema de los fondos de pensiones, ¿no? Ambos fondos, tanto el de la ONP como el de la AFP, han sido creados con la finalidad de poder apoyar al trabajador a que tenga una pensión de alguna manera regular, al menos para su vejez, ¿no? Para que pueda siquiera sostener su alimentación y algo adicional. ¿Por qué? Porque no son mucho, no es muy grande el monto que se obtiene, pero de todas maneras le sirve a la persona para poder disponer de un ahorro que le permita vivir dignamente, ¿no? O al menos poder ayudar a la persona que les está ayudando, no solventar a la persona que les está ayudando, porque las personas en su vejez generalmente ya no cuentan con el medio para valerse por sí mismos, ¿cierto? Entonces, para ayudar a la tercera persona, como sea, ¿no? Sea para apoyar al hijo que le está ayudando, o sea para que la persona se solvente ella misma, o sea para pagar una enfermera. Siempre en la vejez se necesita muchísimo el tema de la pensión de jubilación, ¿no? Entonces, eh, el mundo es a veces un poco ingrato, ¿no? Y las personas mayores, cuando ya no tienen fuerzas suficientes y cuando su cerebro no les da lo suficiente, no está lo suficientemente activo, entonces, o su misma salud se deteriora, ¿no? Entonces, a veces, en vez de constituir un apoyo para alguien, suelen ser una carga. Entonces, como les decía, el mundo es tan ingrato, ¿no? Que la gente no recuerda o no se pone a pensar que antes de ser ahora una carga, pues antes fueron una ayuda y es más, o sea, gracias a esas personas es que está el hijo profesional, está el hijo con dinero, está el hijo con negocio, está, ¿no? Una cosa así. Entonces, la persona necesariamente tiene que tener un fondo para, sufra o no de ingratitud, para poderse sustentar. Ya, independientemente del tema espiritual o emocional, el tema físico es importante. Por lo tanto, la persona necesita tener un fondo. Pero si se pone a ahorrar, no lo va a lograr así nada más, ¿no? Porque siempre surgen necesidades que hay eh, hay necesidades que se tienen que satisfacer, ¿no? Pues de pronto uno está ahorrando con mucha fuerza de voluntad y ya lleva un buen tiempo depositando mes a mes como debe ser, pero no surgió una enfermedad, no surgió por ahí la compra de un bien, de un inmueble, un viaje que se presentó, ¿no? Una muerte inesperada de alguien, no sé, una carrera que no se pensaba y que de pronto se presentó y se puede tener a la mano, etcétera. Mil cosas en las que se pueden disponer de unos fondos que uno los puede coger fácilmente. Entonces, adiós ahorro, adiós todo. ¿No? Entonces, en vista de eso, tanto el Estado como la parte privada han pensado en lo importante que es la posibilidad de tener un fondo que sea intangible, es decir, los fondos de pensiones para la jubilación siempre han sido intangibles, es decir, no se pueden tocar o no se pueden disponer fácilmente, salvo algunas situaciones especiales como la que acabamos de pasar o la que estamos pasando en este momento. Todavía no se ha terminado la pandemia. ¿Cuándo diremos como la que acabamos de pasar, no? Bien, como la que estamos pasando. Entonces,
¿De qué manera no se pueden tocar? Bueno, el tema de la ONP no se puede tocar ni siquiera en un momento como como el actual, como el que atravesamos, ¿no? Si bien es cierto que nuestros queridos congresistas, que siempre piden cosas a la de Dios sin tener en cuenta hasta qué punto podría ser realizable o no lo que piden, ¿no? En algún momento se ha estado pidiendo que así como en las AFP se han liberado el 25% para que se puedan tocar esos fondos y disponer por parte del trabajador, que también se pueda hacer lo mismo por parte de la ONP. No, señores, eso es imposible. ¿Por qué? No porque el Estado sea caprichoso, sino porque no tiene de dónde le sacan sangre al muerto. Pues lo que pasa es que los fondos que se van a la ONP se van a un fondo común y ese fondo común ya no está ahí, no está en la bóveda de ningún sitio. Esos fondos comunes se pasan al Tesoro Público y entonces es por eso que cuando tú te jubilas luego de haber aportado 20 años a la ONP, igual no te van a dar la totalidad o el 90 y tantos por ciento, como si en la AFP te dan el 95.5% de tus fondos para que los puedas disponer si así lo deseas, o de lo contrario te dan a través de pensiones. Eso lo eliges tú como trabajador. En el caso de la ONP no es así, ¿no? Sino que te lo van a dar sí o sí a través de pensiones. No hay un fondo grande porque el Estado no posee. Por lo tanto, ¿qué 25% ni qué nada? No se puede sacar ningún tanto por ciento de la ONP. ¿Ya? De las AFP sí. Entonces, por ahí la primera diferencia entre ambos, ¿no? Si bien ambos son símiles en el hecho de que son el ahorro para la vejez, la diferencia ya empieza por el tema del fondo. Uno es fondo individual, cada persona tiene sus fondos individuales en las AFP, y el otro es un fondo común. Ahora, otra diferencia grande es el tema de la aportación. En el fondo de la AFP, si tú ya estás en edad de jubilarte y solamente has aportado 10, 15, 5, la cantidad de años que sean, igual tienes derecho a recoger tu fondo y ya está. En cambio, en el Estado no. En la ONP, si no has aportado durante 20 años, no tienes derecho a tu fondo y por lo tanto, si te tienes que ir o te quieres ir, ese es tu problema porque ya perdiste. Por ejemplo, si tienes aportando 10 años y ya acabas de cumplir 65 en el caso de los varones y 60 en el caso de las mujeres, por más que llores y supliques y todo, si tienes solo 10 años aportando, igual ya perdiste el fondo. Salvo que voluntariamente te quieras quedar y digas, bueno, 10 años he aportado, tengo 65, confío en Dios que no me vaya a morir a los 75, así que lo siento, no me voy, no me jubilo, suplico en la empresa que me dejen trabajar o en el Estado, no sé, que me dejen trabajar y sigo aportando hasta que llegue a mis 20 años, ¿no? Y de ahí, ya cuando esté un paso cerca de la tumba me voy, pero no importa, al menos me dan mi pensión y me la dan para mis beneficiarios. Ojo, que aquí hay otra diferencia, una tercera diferencia. Si he registrado mis beneficiarios en la ONP, les darán mi fondo si es que yo me muero. Si no los he registrado adecuadamente en el momento oportuno, sí, lamentablemente también se pierde el fondo. O sea, hay muchas maneras de perder el fondo de la ONP, por si acaso, ¿no? Es un fondo bastante frágil para ser eliminado. Entonces, por ahí, una tercera diferencia. ¿Ya? Ay, perdónenme un segundo. Ya, entonces otra diferencia es esa, que si yo no he aportado los 20 años y ya estoy en edad de jubilarme, pues pierdo el derecho de todos los ahorros que haya tenido ahí, salvo que quiera quedarme hasta que logre aportar los 20 años. Y si han sido 15,
Tampoco. Y si han sido 18, tampoco. Y si han sido 19 años con 11 meses y 21 días, tampoco. Igual los pierdes. Por eso tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que haber aportado tus 20 años completos y obviamente estar en edad de jubilación. Yo tengo entendido que a partir de los 50 años ya puedes cesar en el tema de la OMPE, siempre y cuando hayas aportado 20 años, ¿no? Por ejemplo, si empezaste cerca de los 30 años a, a, a depositar, a trabajar y pusiste tus depósitos en la ONP en aquel tiempo, ¿no? Y entonces ahora ya tienes 50 años, obviamente ya has aportado 20 años, tienes derecho, tengo entendido, al cese de las funciones, no a la jubilación, sino al cese de las funciones, y obviamente ya podrías llevarte tu pensión, la cual no es muy alta también. Otra diferencia más, ya la pensión promedio de jubilación o de cese en la ONP es de 600 y pico, cerca de 700, pongámosle 700 soles en promedio. Ya en la AFP, si has hecho un aporte más o menos parecido, generalmente por la rentabilidad que se tiene, generalmente las pensiones van alrededor de 1.000 soles. Ya, entonces de alguna manera un jubilado por AFP sale un poco más beneficiado. ¿Ya? Entonces, ojo con esos temas. Ya no estoy haciéndole publicidad a ninguna AFP, pero esas es más o menos las ventajas. Ahora, hay que tener cuidado con una ley que salió hace 5 años y me he olvidado de rebuscar cómo es el número y el nombre de esta ley, por el cual, o sea, tú no necesariamente tienes que aportar consecutivamente eh, cada vez que, mejor dicho, no necesariamente tienes que trabajar consecutivamente para realizar los aportes, ¿no? Tú puedes trabajar 1 año, 2 años, luego dejas de trabajar por alguna razón, te accidentaste, tuviste un bebé, te casaste, etcétera, ¿no? Y entonces puedes suspender de trabajar 1 año y luego retornar, y luego de pronto la empresa quebró, qué sé yo, se pasaron 2 años sin trabajar y luego vuelves a aportar. Igual, tu AFP permanece y tus aportes permanecen, pero ojo con esta ley que les acabo de decir. ¿Qué dice esta ley? Que los aportes sí deben ser permanentes. Ya, si bien el trabajo no, pero los aportes sí deben ser permanentes. ¿Qué pasa si no hay permanencia de aportes? La AFP se cobra del mismo fondo que se tiene, de una manera reenvolvente. ¿Cómo así? Si tienes, imaginemos que tienes 10.000 soles, sí, en la AFP, más la rentabilidad que tienes porque los fondos se van al exterior y se capitalizan y se rentabilizan y vienen gorditos y diferentes y más grandes y tal. Tienes 10.000 de aportes y unos 5.000 de rentabilidad. Tienes 15.000 en la AFP. ¿Qué pasa si acaba de quebrar la empresa, te han despedido y mientras vas buscando trabajo pasan 3 meses? Ya durante esos 3 meses, ¿cómo van a ser los aportes? La AFP se cobra el 13%, porque más o menos el 13% lo que oscila en el descuento para la AFP. Ya, de aquí vamos a ver que son 10 puntos porcentuales respecto a la Comisión General y alrededor de 3 puntos, uno por sepelio, otro por seguro de no sé qué y otro por la administración que cobra la AFP, o sea, por el servicio de administrar ellos tu fondo. Entonces, más o menos 13%. Ya, entonces el 13% se lo vuelve a descontar de los 15.000 que tenías y eso pasa a incrementar el fondo, entre comillas, porque si le ha descontado, obviamente, va a bajar, ¿no? 13 por 13, no sé cuánto es, si es que alguien tiene por ahí a la mano una computadora, una calculadora, ¿ya? Ese poquito que te des cuenta lo aumenta a la AFP. Al final te hace retroceder 2 pasos y te hace avanzar 1. Al final te quedaste con 1 paso menos. Ya para el siguiente mes nuevamente 2 pasos,
menos uno que te hace retroceder, ya van 2 pasos en contra. Entonces ya imaginémonos, al tercer mes tú ya no tienes 15,000, al tercer mes ya tienes 14,800 por ahí, ¿no? O menos quizás, 14,500, qué sé yo. Entonces, si pasa el tiempo y sigues sin trabajar y sin aportar, la AFP sigue haciéndote esa operación reenvolvente hasta que puede llegar el día en que no tengas nada en tu fondo de pensiones, ¿ya? Por eso la idea es, en la ONP no pasa esto, por ahí hay una ventaja, ¿no? En la ONP no pasa esto, pero en la AFP sí. Por lo tanto, tienes que ser cuidadoso de que si por A o B sientes que va a demorar el tiempo en que vas a volver a trabajar, vas a volver a reiniciar planillas, ¿no? Si sientes que va a ser así, es mejor que vayas haciendo aportes voluntarios, ¿no? Te comunicas con la AFP, ¿sí? Y ellos ya te dirán si los aportes son de cuota fija o si puedes aportar lo que voluntariamente quieras, etcétera. Yo pienso que los aportes deben ser voluntarios porque uno igual puede trabajar un tiempo en una empresa que le pagan un montón y luego estar en una empresa que le pagan menos y así, ¿no? Pero bueno, no estoy segura y no quiero decir algo que sea inapropiado, ¿no? La cuota sí no sé, pero puedes hacer aportes voluntarios. Por lo tanto, te debes comunicar con tu AFP, ahora que hay tantos canales de comunicación vía internet, así nada más, ¿no? Y decirle, bueno, estoy sin trabajo, probablemente me voy a quedar unos cuantos meses así y quiero hacer mis aportes voluntarios de tal manera que no disminuya mi monto. Ya, entonces, por ahí hay que tener cuidado también. Otro, les decía con el tema de los beneficiarios, si es que has registrado tus beneficiarios en la ONP, el día que mueras, ellos van a tener el derecho a una pensión, no a que les liquiden el monto, como ya lo dijimos, eso en la ONP no sucede. Ya, pero sí tienen derecho a la pensión, pues, ¿no? Si de repente murió el cónyuge, pasa a la persona que queda viva, o si de repente ya no está, pasa a uno de los hijos, etcétera, quien haya uno puesto como beneficiarios, ¿ya? Pero en la ONP tienes que haberlos registrado, ¿no? En la AFP deberías registrarlos, igual que en la ONP, pero si por A o B te ganó el tiempo, no sabías, no quisiste hacerlo por alguna razón eh, adecuada, entonces el día que mueres, los deudos pueden iniciar un trámite, ¿no? Legal en el cual deben demostrar que son tus beneficiarios, ¿no? Es decir, si tienes esposo y te moriste, si te mueres y el esposo puede gestionar el fondo o los hijos, ¿no? Y si hay viejitos, el otro día alguien me comentaba, me decía, no tiene hijos, ni esposo, ni nada, pero nosotros su sobrino lo estamos cuidando y nos hemos hecho cargo. Sabemos que tiene una AFP y que ha trabajado ya un montón de años, por lo tanto creemos que tiene derecho. Por supuesto que lo tiene. Ya, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a iniciar un trámite legal. Obviamente tienes que conseguirte un buen abogado, un abogado que conozca el teje y maneje, que conozca bien, no que sea un tinterillo, no, sino que, que conozca bien el tema para que pueda gestionarlo ante la AFP, demostrando fehacientemente que quién es el deudo y por qué se le puede llamar beneficiario y por qué tendría derecho. Si se gana todo eso, que generalmente se gana porque las AFP son conscientes en ese sentido, lo que hacen es entregar el fondo con el título de herencia, ¿no? Es una herencia, ya no sería una pensión, ¿no? Sino a manera de herencia, porque son los fondos que se dispuso en su momento. Ahora, los fondos que van a las AFPs o a la ONP, ojo, esos fondos hay que gestionarlos a como dé lugar. Si por A o B, ahora que estamos, bueno, en una pandemia, en una sociedad, en un momento social muy doloroso, donde la muerte está muy cercana y a cualquiera le puede pasar,
¿no? Es importante que la gente tenga en cuenta eso, ¿no? Que los fondos de las AFPs no se pierden así nomás, ¿ya? Y que por lo tanto se deben gestionar. Y además las personas deben comentar, ¿no? A una persona de confianza, de mucha confianza, ¿no? Cuál es su AFP, más o menos cuántos años tiene aportando y cualquier cosa para que si por A o B llegara a suceder una tragedia, al menos los deudos se queden con la posibilidad de obtener ese fondo por el cual trabajó. Ese fondo que le corresponde porque es suyo, o sea, en el caso, cuando tú entras a planilla, te hacen dos tipos de descuentos, entre comillas, porque los dos no son descuentos. El primero, que es para e-salud, en realidad no es un descuento. Ese es un monto que paga el empleador, ¿no? Si a ti te pactan en el contrato que vas a ganar 1.200 brutos, ¿ya? Y te dicen afectos a todos los impuestos de ley, significa que esos 1.200 son tuyos y el empleador te va a pagar tu seguro, sea nacional o como es salud, o sea privado con alguna aseguradora, te lo va a pagar por encima de los 1.200. Ya él tendrá una planilla aparte. ¿Ya? Pero para la AFP sí se hace el descuento sobre los 1.200, ¿no? Entonces te dice que vas a ganar 1.200 brutos, pero en el fondo, o sea, esa es verdad, vas a ganar los brutos, pero neto a tu casa te vas a llevar 1.200 menos el 13% de los 1.200, porque ese 13% se lo van a llevar a la AFP a depositar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese dinero que están depositando a la AFP es tuyo. ¿Ya? ¿Cuánto ganas? 1.200, pero en realidad me llevo a mi casa 1.120, por ejemplo. El resto es tuyo, pero está depositado en una cuenta para tu vejez. Entonces, si algo pasa, tienes que retirar ese fondo a como dé lugar. Ya, eso no se vayan a olvidar. ¿Qué más? Entonces todo el mundo debe saber en qué AFP estás. Generalmente se comunican contigo contigo, ¿no? Con los deudos en cuanto se enteran de tu defunción, ¿verdad? Pero puede ser que haya algún problema o de repente la empresa no ha estado pagando, no ha estado aportando, qué sé yo, y nadie se comunicó con tu familia y resulta que tenías 15,000 soles y esa plata se quedó en el aire. A veces esa plata se suele quedar en poder del empleador, ni siquiera de la propia AFP. Ya, yo le digo esto porque han sucedido casos, al menos en esto último, en que se aprobó el 25% para que la gente pueda retirar, han habido casos en que la gente ha hecho su visita a la página, ¿no? Ha empezado a crear su clave de internet para el retiro, para sacar el estado de cuenta y todo, y se ha dado cuenta que tenía cero en la AFP y ha dicho, Dios santo, la AFP, maldita AFP, se me ha comido mi plata. Y la AFP le ha dicho, no, un momentito, no es que me haya comido tu plata, es que nunca llegó tu plata a mí, se ha quedado en la empresa. Así, entonces, realiza la indagación, ¿no? Las personas han comenzado a hacer la indagación y 1 año, 2 años, hasta 3 años de no aportes por parte del empleador. Obviamente, apenas la AFP les ha notificado a estas empresas han movido cielo y tierra y han hecho el depósito. ¿Por qué? Porque si se llega a entablar un juicio y se gana el juicio, la empresa que no aportó en su momento no solamente tiene que realizar el aporte y regularizarlo en la AFP, sino que además tiene que entregar la debida indemnización por el daño sufrido. Entonces ahí obviamente el pago será mayor. Por eso es que generalmente cuando se ha notificado por parte de la AFP a la empresa que no aportó, esta se ha puesto las pilas y lo ha hecho antes de verse involucrada en un trámite mayor. Ya, entonces, por ahí con el tema del fondo de pensiones, la bolsa de valores,
ya lo dijimos creo la vez pasada también, es un tema muy parecido al tema de las apuestas, pero de manera un poco más legal, más confiable y además más rentable, porque estamos hablando del valor que tienen las acciones de las empresas, de las grandes empresas en el mundo. ¿No? Y no solamente de las grandes empresas, sino a veces de algunas mercancías como los diamantes, los minerales, el petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, la cotización en bolsa hace que se piense más en, eh, rentabilizar los ahorros o los depósitos, etcétera, ¿no? Entonces, ya la vez pasada creo mencionamos el tema de la bolsa de valores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene algún comentario, algo que compartir, alguna historia acerca de las AFPs, de la ONP, alguna pregunta adicional? ¿No? Ya se quedaron dormidos luego de dar comercio exterior. ¿Sí? No, Miss, estamos Ah, aquí. ya. Muy bien. ¿Pero hay alguna pregunta o ya pasamos al siguiente? Miss, A ver, ¿quién es? Cintia Lara. Ya, Cintia, dime. Miss, yo tengo un caso. Mi papá cuando cumplió está en la FP Integra. Ya. Él cuando cumplió 50 años, 50 años, Ya. pudo retirar la mitad de sus fondos. Ujú. Y de ahí, y después le dijeron que la otra mitad de los fondos que quedaba los podía retirar cuando tenía 55 años. Él, bueno, ya no trabajaba en ninguna empresa, lo retiró. Pero lo que pasa es que la empresa donde estaba trabajando anteriormente, Ujú. se quedó sin un año sin aportar a la AFP, y mi papá estaba trabajando y le hacían los descuentos en las boletas. Ya. Y y ahorita él nuevamente ha empezado a laborar en otra empresa, Ujú. pero nosotros no sabemos si es que el año que la empresa no le depositó, le habrá depositado. ¿Cómo hacemos para Eso es muy sencillo. Tienen que ir a la AFP con el papá porque a ustedes así nada más no creo que les acepten. Tiene que ir el titular en la medida en que ya no hayan posibilidades de contagio o algo, ver de que vaya el papá para que regularice este tema, porque si no aparecen los fondos depositados, la AFP tiene la obligación y el derecho, básicamente, porque la AFP le conviene obtener esos fondos. Entonces, la AFP tiene el derecho de notificar a la empresa para que haga el depósito. Entonces, ahí se beneficia tanto tu papá, que es el trabajador, como la misma AFP, porque ya les dijimos hace un rato, de los 13% que caen a la AFP, el 10% es el aporte mismo del trabajador, el capital mismo del trabajador, y los otros son portes y comisiones y seguros adicionales, y etcétera. Uno de ellos es el de la comisión por estarte custodiando ese dinero y ayudándotelo a hacer crecer. Entonces a la AFP le conviene porque es 1% multiplicado por cada 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, que son las remuneraciones que gana cualquier trabajador, ¿no? Más o menos en esos montos. Multiplicado por el 1% y multiplicado por cuántos depositantes que hay, a la AFP le va bienísimo. ¿Ya? Entonces, es importante que vean, que vayan a la AFP y le pregunten, por favor, háganme un arqueo hasta la fecha, en el periodo tal, ¿aportó? Y si les dice no, no hay ningún aporte ni por parte de esa empresa ni por parte de nadie, entonces por favor, ayúdenos a notificar. La misma AFP lo hace. Si a pesar de ello no se realizan los aportes, ya se puede entablar un proceso legal. Sí, pero sí, definitivamente hacerlo, porque no estamos hablando de poco dinero. Imagínense una persona que más o menos ha aportado, ha trabajado con un sueldo de alrededor de 1,500 en promedio, que es más o menos lo que ustedes van a ganar cuando ya se titulen.
lo más probable es que, y encima si siguen haciendo estudios, etcétera, se vayan profesionalizando más, lo más probable es que ustedes ganen de 1,500 para arriba, ¿ya? Y si van a trabajar, si no se nos casan así tan fácilmente, si no se llenan mucho de hijitos todavía, bueno, ya que se casen, si quieren, tengan un montón, ¿no? Pero antes no. Entonces, más o menos, en unos 15 años de trabajo nomás, ustedes ya van a tener alrededor de 50,000 soles en la AFP, imagínense, ¿ya? Entonces, eso es buenísimo, eso es buenísimo, porque Miss, día, sí, dígame, una preguntita tengo. ¿quién ¿Y es esos fondos se Alexis? puede, sí, 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 Alexis, ajá. se pueden retirar así de un solo monto o No, depende no, de la no, FP o no, 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 Alexis, se retira. Eso lo puedes, para empezar, eso es libre de determinar y el acuerdo que hagan entre tú y la AFP, ya, pero de golpe puedes retirar solo hasta el 95,5%, ¿sí? Y el resto, o de lo contrario, lo que puedes hacer es retirarlo a través de pensiones, ¿no? Bueno, más o menos divides, ¿no? Tengo 50,000, tengo ahora 65 años, todavía creo que puedo vivir unos 5 años más. Ya, señorita, por favor, divídame 50,000 entre 5 años, es decir, son 50,000 entre 60 meses, ¿verdad? 5 va. Sí, 5 por 12 es 60, ¿cierto? Ya, entonces, 50,000 entre 12 meses, te sacan los intereses y todo. Ah, ya, señor, le va a corresponder aproximadamente 900 soles mensuales. Gracias, señorita, te vas feliz de la vida. Ya puedes hacer eso, ay, ya, ¿no? Miss. Obtenerlo como pensiones en los años que tú y la AFP pacten, o puedes sacar hasta el 95,5%. Entonces, imagínate, te Claro, y vas esos más o 5 menos. ya se quedarían. No sé exactamente si lo sigue canalizando la AFP para que ese fondo continúe. No, no te sabría decir exactamente si ni siquiera es 5, es 4,5%. O sea, estamos hablando de que tú te llevas alrededor de 49,000 más o menos a tu Claro, casi casa. todo. Casi todo, sí, eso es casi todo. ¿Ya? Y encima, ahora existe la posibilidad de retirar el 25% para libre disponibilidad, ¿no? Aparte que en un año se pudo, y está vigente todavía, retirar el 25% para pagar por primera vez una casa o un departamento que quisieras adquirir, obviamente avalado por un banco determinado, ¿no? Eso también se puede hacer en la AFP. ¿Ya? Entonces, sí, por ahí tenemos bastantes posibilidades y eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Ya? ¿Algo más? Si no seguimos, Dios mío. Sí, Miss. Ya, entonces seguimos, ¿ya? Bien, espérenme para verla. Ya, 6:15. Todavía, todavía. Entonces, luego hemos visto, ya después de ver el maravilloso sistema financiero peruano, hemos pasado a ver el tema del BCR. Creo que con ustedes sí vimos el tema del BCR. Hola. Sí, Miss. Ya, sí hemos visto. Entonces, hemos Miss, conocido, ¿sí? Miss, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Quién es? Lady Elías, Miss. Ya, sí, Lady, dime. Eh, bueno, cuando estuvieron en eso del 25%, Ya. mi vecino vino a que le pueda verificar si es que tenía o podía acceder al retiro. Ujú. El señor me indicaba que había trabajado en una empresa de uva, creo, si no me equivoco. Ya. Ajá. Y había trabajado por años, pero le salía que no tenía el acceso o no accedía al retiro. Y me preguntaba por qué, pero yo no sabía ni qué responder. Y esa era Ya. la pregunta, que por qué en ese caso no le salía.
Ya, si no le salía, puede haber sucedido dos cosas. Sí, puede que haya ido a retirar los primeros 2,000 soles que aprobó el gobierno y para ser beneficiario de esos 2,000 soles, tenías que haber dejado de aportar eh, en febrero, o sea, tus últimos aportes fueron en febrero, vino marzo, vino la cuarentena y la empresa te despidió así arbitrariamente y todo, entonces ya no te aportaron y por lo tanto te has quedado sin dinero en marzo y entonces tenías derecho a esos 2,000, a retirar esos 2,000 soles de las AFPs. Pero si seguiste trabajando, si la persona siguió trabajando en la empresa durante el mes de marzo, él no tenía derecho a los 2,000. Todas las personas que hemos trabajado de alguna manera, así sea poquito o a tiempo parcial o lo que sea, pero en planilla, en marzo, no hemos tenido derecho para nada a los 2,000 soles. Pero luego, al 25% sí tenía derecho tutti mundi. Todo el mundo tenía derecho a retirar el 25%, independientemente si has aportado en marzo, en febrero o cuando sea. Ya entonces, puede haber sido este el primer caso, ¿no? Que estuvo trabajando hasta marzo. Si no ha sido así, entonces si no aparecen los fondos, probablemente es que no ha habido depósito por parte de la empresa y ahí sí tiene que, el mismo caso que el de tu otra compañera, ¿no? Tienen que acompañar al señor, al vecino, ¿no? Para que vaya a la AFP o para que haga la pregunta. Creo que ahora de manera virtual ya se puede hacer con este tema de que te dan una clave y todo, tú ya puedes hacer la pregunta respectiva, ¿no? Entonces puedes preguntar, ¿no? En la AFP si en el periodo tal a tal se hicieron depósitos, si figuran depósitos. Entonces la AFP te puede decir, no, no figuran depósitos aquí de ninguna empresa. Ah, caray, entonces aquí el T es con la empresa. Primero se gestiona, como les dije anteriormente, a través de la AFP. Le piden a la AFP que les ayude a gestionar, a notificar a la empresa. Si la empresa no hace caso, generalmente la empresa, como les dije, siempre hace caso. Al toque se da cuenta que ya la descubrieron y de inmediato hace los aportes. De ahí te da y te ofrece 1,000 disculpas, ya las disculpas no valen, pero igual, sí deposita porque si no lo hace, si se mantiene en rebeldía, lo más probable es que el beneficiario inicie el juicio no es tan difícil de ganar y cuando lo gana, la empresa tiene que pagar no solamente el depósito a la AFP, sino la indemnización. Entonces, por ahí es más grande el T que se lleva la empresa. ¿Ya? Entonces eso es lo que tienen que hacer, iniciar primero el trámite cognitivo, es decir, tienen que conocer qué es lo que está pasando y en base a eso ya pueden ¿ya? Porque las AFP no han denegado, así nomás no han denegado a nadie. Las solicitudes se han procesado de manera facilísima y la entrega del dinero se ha hecho de manera sencillísima. O sea, medio mundo ha retirado su AFP en 2 armadas, los que eran más de 4,200 y en una armada los que eran menos. Y rapidísimo, así sin ningún problema, ninguna traba, ya. Los que no han podido retirar cuando han estado en el tema del 25% han sido los que realmente han tenido problemas con la empresa ejecutora, ¿ya? Entonces, por Ah, ahí. ya, mis gracias Muy por la bien, de aclaración. nada, muy bien. Entonces, seguimos con el tema del BCRP. Decíamos que el BCR lo que busca es preservar la estabilidad monetaria. Entonces, si bien es cierto que ese día ya hemos visto, ¿no? Todo lo que está aquí. Perdón, un minuto, por favor, un minuto.
A ver, entonces, ¿a qué le llamábamos preservar la estabilidad monetaria? Si bien es cierto que todas estas funciones que están aquí abajo, que las hemos visto la semana pasada y ya las conocemos, si bien es cierto que la función es emitir billetes y monedas, regular la moneda y administrarla cuando ya se tiene, si bien es cierto que tiene esas funciones, la principal es que juegue con esta emisión de billetes y monedas, ¿sí? Y con las reservas internacionales que tiene, con la finalidad de que esto no se produzca de manera indiscriminada. Emitir billetes y monedas de manera indiscriminada sin que haya un sopesarlo de la misma forma con la producción, no sirve. ¿Por qué? Porque dijimos la vez pasada, si los anaqueles están vacíos, si hay escasez de productos y la gente tiene muchos billetes y monedas, lo que va a hacer es pagar a elevados precios, ¿sí? Por esos productos escasos. El productor al ver esto sigue vendiendo y sigue elevando a precios, sigue elevando los precios y por lo tanto la inflación se sigue disparando. Esto jamás va a ser posible en una economía normal, ¿no? El BCRP toma otras medidas antes que seguir emitiendo billetes y monedas. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿ya? Entonces, ya, esto ya lo pasamos aquella vez. Hemos visto, sí conocemos este tema de los bancos, ¿no? Que la tasa a la cual hacen los préstamos es una tasa de interés activa porque obviamente son las cuentas por cobrar que va a tener el banco, mientras que la tasa a los cuales paga los depósitos es una tasa de interés pasiva porque es la obligación que va a tener el banco con el ahorrista. Por lo tanto, esa tasa más alta, que es la activa, versus la tasa más baja, que es la pasiva, es el spread financiero. Y ese spread financiero es la ganancia, es el T que tiene el banco, ¿no? El hecho de por qué se mantiene el banco en el mercado, gracias a esto, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el BCRP? Juega con con este ingreso y salida de dinero en el mercado, ¿no? Para ayudando a tener tasas más atractivas que las activas que tienen los bancos. Vamos a ver por qué. Primero, antes de ver eso, vamos a entender qué es la demanda de dinero. La demanda de dinero es la necesidad que hay de dinero para realizar las transacciones. ¿Quiénes tienen esa necesidad? Las familias, ¿cierto? Las familias que necesitan realizar transacciones de diverso tipo son las que necesitan dinero. ¿Y ese dinero cómo les viene a las familias? A través del ingreso. ¿Ya? Por lo tanto, la demanda de dinero es el requerimiento que tienen las familias del dinero para realizar sus consumos de manera normal. ¿Ya? Entonces, es la primera variable que afecta al dinero, a la demanda del dinero en las personas es el ingreso. La segunda variable que afecta a la demanda de dinero en las familias, en las personas, es la tasa de interés. Y la tasa de interés se debe a la especulación que hay, ¿no? Si la gente sabe que hay alguna especulación negativa, ¿no? Las tasas de interés bajan, las tasas de interés por los préstamos, ¿no? Bajan para hacer atractivo que la gente se lleve los préstamos porque hay especulaciones negativas en el mercado, pero si hay especulaciones positivas, las tasas empiezan a subir para que la gente no se dispare obteniendo préstamos así nada más, ¿no? Entonces, si las especulaciones son positivas o negativas, de todas formas van a afectar para que las personas demanden o no demanden dinero. Entonces, por ahí la demanda de dinero. Ahora, ¿la oferta cuál es? La oferta de dinero es la emisión que puede ser primaria o secundaria. La emisión monetaria primaria es la que la que entrega el BCRP a través de la creación de dinero, a través de la emisión de billetes y monedas. Y la emisión secundaria, que está aquí, la creación secundaria de dinero, es la que realizan los bancos, porque los bancos comienzan a hacer circular el dinero que ya existe en la economía. Los bancos no crean dinero ni emiten jamás billetes ni monedas, pero sí hacen circular el dinero y al hacerlo circular lo hacen crecer. Si lo emiten, si lo llevan al exterior, ¿no? Ese dinero se transforma en acciones, en títulos valores,
¿sí? Y regresa de manera rentable, ya crecidito, ya esponjadito, ¿cierto? Ahora, si lo ponen aquí en el interior del país, lo hacen a través de préstamos, ¿sí? A medio mundo. Obviamente, ese medio mundo, cuando devuelve los préstamos, los devuelve con tasa de interés por encima, ¿verdad? Por lo tanto, te prestan 1.000 y devuelves 1.200 en un periodo determinado de tiempo. Por lo tanto, esa es la creación secundaria de dinero y es la segunda forma de emisión de dinero, por lo tanto, la segunda forma de oferta monetaria. Si ya conocemos la oferta y la demanda monetaria, ya se puede ver cómo el BCR trabaja, cómo actúa. Vamos a ver. Existen 3 tipos de tasas en el cual el BCRP tiene injerencia. Las tasas de encaje, las tasas de descuento, las tasas de referencia. Vamos a ver cada una de ellas. Las tasas de encaje, ¿qué es el encaje financiero? El encaje bancario, ¿no? El encaje financiero es una tasa obligatoria para todos los bancos. Una tasa, cuando hablamos de tasas, por si acaso hablamos de porcentajes, ¿ya? Entonces, el BCRP fija un porcentaje, ¿sí? Del cual, de cada ahorro que llevan las personas al banco, el banco tiene que guardar en las bóvedas del BCRP antes de enviar el resto al exterior. ¿De acuerdo? O a reinvertirlo donde quiera que lo vayan a reinvertir, ¿ya? Entonces, si tú llevas 100 soles a ahorrar, a depositar, ¿sí? Y el banco el BCRP ha determinado una tasa de encaje del 25%, entonces el el banco X al cual has llevado tus depósitos, tiene que guardar 25 soles en el BCRP, en las bóvedas del BCRP, y los otros 75 recién los envía a la reinversión respectiva. Ojo, esto es diferente al Fondo de Seguros de Depósitos del que hablábamos la vez pasada. El Fondo de Seguros de Depósitos es un fondo por si el banco quiebre, pero eso es otra cosa. Ya, el encaje no es por si el banco quiebre, sino que es obligatorio ante la posibilidad de que todos los ahorristas vayan y retiren en el mismo día el dinero del banco. Entonces, ¿qué pasa si sucede una cosa parecida? Obviamente no van a llegar, es imposible que lleguen todos a la vez, pero puede darse, y sí se da el caso de que las expectativas bajan o las expectativas de que las tasas de interés por el ahorro estén bajando, se ponen muy fuertes, entonces los ahorristas comienzan a querer retirar de inmediato sus ahorros. ¿Ya? Y si estas expectativas crecen a nivel de que todo el mundo se entera, ¿no? Entonces la gente va en mancha porque las leyes económicas son así, generalmente se dan, como son leyes, se dan porque todo el mundo las cumple, ¿no? Porque todo el mundo actúa de una manera muy parecida. Entonces, si la gente se entera que están bajando las tasas de interés, van en mancha y retiran su dinero. Entonces, ¿qué pasa si todos van y retiran el dinero en mancha? El banco se puede ver desestabilizado. Para que no ocurra una situación así, ¿no ven que la plata la tienen invertida? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué sucede ahí? Se van a desesperar porque llegaron en mancha y no van a saber cómo entregarles. Entonces, ¿qué pasa ante una situación así? Que el dinero lo tienen encajado en el BCRP ante una situación similar. ¿Ya? Ahora, esa es la manera usual como trabaja el banco con la banca comercial. Pero cuando comienzan a haber situaciones en las cuales el BCRP quiere aplicar una política monetaria porque quiere que haya más dinero en la economía o menos dinero en la economía, la tasa de encaje es un instrumento de política monetaria que puede emplear el banco para lograr quitar dinero de circulación o incrementar el dinero de circulación en la economía. ¿De qué manera lo hace? Vamos a ver. Si lo que quiere primero quiero que vean este cuadrito de aquí, esto de aquí. El BCRP puede que se dé cuenta que hay mucho dinero en la economía y por eso, o sea, cuando hay mucho dinero significa que hay poca producción o hay escasez, ¿cierto? Por eso está habiendo mucho dinero, no porque el país sea demasiado rico, ¿no? Sino porque la gente tiene dinero pero no tiene que comprar. ¿Eso qué puede ocasionar? Una presión inflacionista tremenda.
Entonces al país no le conviene tampoco eso. ¿Ya? Entonces lo que va a aplicar el BCRP es una política contractiva, es decir, que haya poco, hay que tratar de bajar ese dinero en la economía. El otro problema es que haya poco dinero en la economía, es decir, haya producción, pero la gente no tiene dinero para comprar. Entonces eso también es terrible. ¿Por qué? Porque significa que hay desaceleración en la economía. ¿No ven que no hay dinero para comprar? Si no hay dinero, no hay inversión tampoco. No hay consumo y como no hay consumo, las empresas también se ven afectadas. Es terrible que haya o mucho dinero o poco dinero. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el BCRP? Aumentar la oferta monetaria, es decir, aplicar una política expansiva, ¿cierto? Lo que va a querer hacer es inyectar, meter más dinero a la economía. Entonces, esas dos situaciones son las que se pueden presentar y para eso, nos vamos otra vez arriba, el BCRP va a jugar o con la tasa de descuento, o con la tasa de referencia o con la tasa de encaje. Primer punto, jugar con la tasa de encaje. Si lo que quiere el BCRP, vamos a coger de aquí, de donde está mi mouse, de aquí para adelante. Si lo que quiere el BCRP es reducir la circulación de dinero en la economía, lo que va a hacer es incrementar la tasa de encaje. Estábamos hablando de que la tasa de encaje, pongamos que sea 25%. Entonces, si el BCRP decide que debe haber menos dinero en la economía porque hay mucho dinero y poca producción, es decir, hay escasez, ¿no? Y quiere reducir el dinero en la economía, incrementa. Atención bancos, ya se comunica que en adelante, obviamente eso lo hace a través de un decreto supremo, no lo hace así como estoy diciéndolo, ¿no? Pero en el decreto se resuelve, ya, incrementar la tasa de encaje al 30%, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que los bancos van a tener que guardar más dinero de lo que la gente está depositando, más dinero van a guardar en el BCR, en la bóveda. ¿Y qué significa? Si guardan 30 de los 100 que han depositado los clientes, van a tener que mandar menos dinero arriba al exterior o a otro sitio a reinvertirse. Antes mandaban 75 soles, ¿cierto? Ahora van a tener que enviar solo 70, ¿sí o no? Entonces, eso no es conveniente para los bancos. A ellos no les agrada dejar en las bóvedas más dinero y mandar poquito a que se reinvierta, ¿cierto? Porque eso es menos rentabilidad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ante esa situación tan inatractiva, lo que hacen es incrementar las tasas de interés por los préstamos, ¿sí? O disminuir las tasas de interés por los ahorros, ¿cierto? Entonces, los bancos pasan un tercer mensaje a los clientes. Atención, señores, se comunica que en adelante las tasas por préstamos son tal, suben, y las tasas por ahorros son tal, disminuyen. ¿Eso qué hace? Ahuyenta a los clientes. Se van los clientes, dejan de circular dinero en la economía y comienzan a guardarse porque las expectativas están diciendo que el banco está aplicando una política inatractiva para ellos, ¿no? Préstamos a tasas muy altas y ahorros a tasas muy bajas no sirve y la gente se va. ¿Cierto? Entonces eso significa que habrá menos dinero en la economía circulando, así nada más, ¿ya? Porque la gente se guardará y tendrá cuidado. Si es por el otro lado, ¿ya? Y con esto se va a afianzar lo que acabamos de decir en el anterior, por si alguien no haya entendido todavía, vamos a ver. En el otro lado, si lo que el BCRP quiere es aumentar la circulación del dinero en la economía, ¿ya? Entonces dice, muchachos, a los del banco, vamos a bajar el encaje, ¿ya? Lo bajamos a 20%, ¿ya? Los bancos dicen, qué bien, vamos a guardar menos en el banco y el dinero se va a ir a seguir reinvirtiéndose y haciéndose más grande. Bien, entonces atraigamos a los clientes. ¿Cómo los vamos a atraer? Incrementando las tasas de ahorro y disminuyendo las tasas por préstamos.
¿De acuerdo? Entonces, la gente se siente atraída. Me están prestando precios baratísimos, ya, voy y hago préstamos. Hago préstamos, ¿qué significa? Que los préstamos no solamente son para consumo. Cuando la gente va a prestar al banco, puede ser, sí, para construir su casa, para poner su vereda, para una enfermedad, para solventar una muerte, pero también y en gran cantidad va y solicita préstamos para invertir, ¿no? Para comprar una maquinaria, para aumentar más trabajadores, para hacer una pieza más en la empresa, etcétera, ¿no? Para conseguir mercadería del exterior o para poder exportar más. Entonces, hace préstamos así. ¿Qué significa? Se incrementa la circulación del dinero en la economía, indirectamente, ¿no? O de lo contrario, las personas con tasas de interés de ahorro altas, obviamente van y envían su dinero a plazo fijo, llega más dinero a los bancos lo envían al exterior porque se queda poquito en el BCRP y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se logró con eso? Al bajar la tasa de encaje, se logró que indirectamente los clientes metieran más o sacaran más, pero la cosa es que el dinero comenzó a circular y a fluir más fuerte en la economía. ¿Lo entienden, chicos? ¿Se dan cuenta cómo esto es una maravilla? Porque el BCRP no aplicó ninguna política de fijación de precios, no, lo único que hizo fue indirectamente y solapadamente ir jugando con el querer de los bancos para que los bancos fueran haciendo más atractivas sus tasas o más repelidas sus tasas con el fin de conseguir una u otra política monetaria en ese momento. ¿Sí lo entienden? Sí, Miss. Ya, Sí, perfecto. Miss. Disculpe, Miss. Sí, claro que sí. ¿Lo dejo ahí? ¿Podría volver Sí, a sí, la sí, sí, sí. diapositiva? Sí, ahorita. Estaba escribiendo un mensaje al privado, pero parece que ya va corriendo. Ahí en el segundo, donde dice encaje, dice si sube el encaje, los bancos pueden prestar más dinero. ¿No era que podían prestar No. menos? Aquí está Ah, mal sí. la diapositiva. Sí. Efectivamente. Qué buen ojo, Moisés. Sí. Vamos a arreglar la diapositiva. Espérame. Es la diapositiva la que está. ¿Dónde estamos? Déjame que ahorita mismo la arreglo. Si sube el encaje, los bancos pueden prestar menos. Ya está. Ahora sí, obviamente ya de ahí en lo que yo la ponga, la voy a corregir. Si por A o B ya me envías un mensajito o alguien me lo envía al correo. ¿Ya? Si sube el encaje bancario, los bancos pueden prestar menos dinero, ¿de acuerdo? Lo cual reduce la circulación en la economía. Si baja el encaje, los bancos prestarán más dinero y aumentan la circulación en la economía. Eso es, tienes razón, Moisés. ¿Ya? Entonces, con esto queda, ay, ve, no, perdón, no lo había compartido. Estaba mostrándolo y no lo había compartido, perdón. Ya está ahí para que lo vean. Si sube el encaje, los bancos pueden prestar menos dinero, reduciendo la circulación en la economía. Si baja el encaje, los bancos podrán prestar más dinero, aumentando la circulación en la economía. Si por A o B todavía alguno de ustedes se ha quedado un poquito flojo, porque no es que esto sea facilísimo de entender, no, hay que hacer incluso un ejercicio con flechitas para que uno más o menos, ¿no? Y con animalitos, con muñequitos que se mueven y todo esto. Bueno, yo para entenderlo así lo he hecho más o menos, ¿no? O sea, con dibujitos y con todo, por acá el BCR, por acá los clientes, por acá los bancos, ¿no? Para poder un poco entender porque es medio tedioso, ¿ya? Pero si aún así no les resulta muy fácil de entender, mañana vamos a ver las otras dos formas, que es con la tasa de descuento
sí, que es la tasa a la cual el banco presta, el BCRP presta dinero. Ya no estamos hablando de una tasa de encaje en la cual los bancos metían en una bóveda, no. Es la tasa a la cual el banco le presta a los bancos, a la banca comercial, es la tasa de descuento. Y la tasa de referencia, que es la tasa que le permite el banco a que se presten entre ellos. El BCRP les permite que los bancos entre sí se presten, pero en base a una tasa que el BCR les fija. Y ahí es la tasa de referencia. También subiendo o bajando ambas tasas, también realiza esta misma operación de política contractiva o expansiva. Y es una maravilla porque aparentemente así es, no es que aparentemente, sino que así es como en el mercado monetario la oferta y la demanda hacen que solitos los precios se estabilicen. ¿Ya? Y es por eso que en una economía de libre mercado y con buena producción como la nuestra, a pesar que todavía le hagan falta muchas cosas, es así como la economía fluye y solita se arregla. Y es por eso que las economías socialistas, comunistas y de tipo autoritario y de fijación de precios y todo no han dado resultado, porque el mercado solito se balancea y solito tiende al equilibrio y solito llega a los puntos centrales, sin necesidad de que haya demasiada intervención por parte del gobierno que más lleva a mercados negros innecesarios. ¿Ya? Entonces mañana lo vamos a ver, si Dios quiere, y van a ver que va a ser de una forma mucho más clara. ¿Ya? Listo, Miss. Muy bien, entonces chicos, mañana nos encontramos a las 4, dijimos, ¿no? Que les resultaba muy mal, muy temprano, ¿no? Por el cruce con el otro profesor, ¿cierto? Ya, listo, a las 4 entonces, Dios mediante, para mañana, ¿ya? Ok, Miss. Muy bien, Cuídense. cuídense.